¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estén viendo el video, deseo que estén de lo mejor. El día de hoy quiero hacer una clase muy breve que se trata simple y llanamente de hacer una recomendación y una reivindicación, porque tengo ya varias sesiones hablándoles de la necesidad de complejizar, de aderezar con una teoría correcta, de encuadrar teóricamente de modo correcto nuestra práctica y la proyección planeada de nuestro trabajo. Y entonces he perdido de vista esta otra cuestión que también es muy importante, el sentido práctico, el sentido concreto de una planeación puntual para la siguiente clase, para la siguiente semana, para el mes. Y entonces quiero reivindicar esa otra perspectiva, una perspectiva más concreta, una perspectiva más utilitaria, ¿sí? Que siempre es válido el sentido práctico de las cosas, es muy importante, ¿no? Esta parte instrumental de la planeación, pues es fundamental tenerla muy clara, ¿no? Muy delimitada. Como cuando tú te asomas a una caja de herramientas y ves todo en su sitio, todo ordenado, ¿de acuerdo? Dispuesto a facilitarnos cualquier tarea. Y entonces esa es la intención de esta sesión. Y fíjense qué cosa, porque venía preocupándome esta cuestión de descender un poco de lo abstracto y llegar un poco a lo concreto, con sus marcos bien definidos, y de repente me encontré con una página que allana el camino. Y entonces dije, bien, he ido en busca y mira, he encontrado en el camino esta página que facilita mi exposición, porque me voy a limitar a presentárselas, a recomendárselas. Vamos a tocar algunos puntos que me parecen muy importantes, muy interesantes, y entonces las dejo en sus manos, ¿no? Yo presento algunas bondades de la página y entonces ya le tocará a ustedes sacarles todo el jugo. La razón es que allí de manera muy precisa se dicen las partes, nos dicen algunos conceptos claves para entender esta dimensión instrumental de la planeación. Y hay otra cuestión muy noble que tiene la página, que es que si tú te registras, pones allí tu correo y te envían material didáctico totalmente gratuito. Entonces es una página que tiene muchas bondades, que tiene muchos aspectos rescatables, y entonces yo en esta sesión la voy a poner en sus manos, ¿no? Paso a mostrarles la imagen de la página. Se supone que deben de estarla viendo. Aquí tenemos la página que se llama Propuesta de una planeación didáctica de clase. Sin mayor pretensión, es una propuesta de una planeación didáctica de clase con sus partes, sus conceptos claves, bien desglosados, uno a uno, y entonces se mete de lleno en la materia, ¿de acuerdo? Sin ningún traspié, sin florituras, se echa un clavado de 10 a esta cuestión, ¿no? Empieza por la definición, que es una planeación didáctica, y ahí vamos a encontrar 3 puntos subrayados que tiene que tener una planeación: los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, para lo cual nosotros vamos a definir actividades de enseñanza-aprendizaje muy claras, y por supuesto las estrategias para comprobar que la comprensión se ha concretado, se ha podido alcanzar. Nosotros tenemos entonces que dice
Un plan de clase es el mapa de carreteras del docente para guiar a los estudiantes y así logren aprender de la forma en que se hará durante el tiempo de clase. Es una metáfora de las cartografías, una metáfora de los mapas, y nosotros vamos trazando allí carreteras, puentes a desnivel, túneles, hasta alcanzar nuestro destino. Ahí vamos registrando paso a paso nuestro plan de viaje y el propósito es alcanzar todos juntos la meta, ¿no? Ojo, ¿no? Porque efectivamente para que ese camino sea el que hemos trazado, nosotros tenemos que tener mucha claridad en los objetivos de aprendizaje. Y esto lo tenemos que plantear tal cual. En la planeación tenemos que decir, el objetivo es que los alumnos comprendan las sílabas en que se divide una palabra, que se clasifiquen las sílabas. Y entonces, con ese objetivo nosotros vamos a ir subordinando las actividades concretas de clase. Dice, antes de planificar la lección, primero tendrás que identificar los objetivos de aprendizaje para la clase. A continuación, se pueden diseñar actividades de aprendizaje apropiadas y desarrollar estrategias para obtener información sobre el aprendizaje del estudiante. Una lección exitosa es saber las direcciones del plan e integra estos tres componentes clave: objetivos de aprendizaje de los estudiantes, las actividades de enseñanza-aprendizaje, que en este punto ya deben de entender que están subordinadas a la claridad que tengan los objetivos el maestro, y por último una estrategia para revisar si efectivamente ese objetivo fue alcanzado y en qué grado. Porque entonces tendremos que trazar una estrategia ya emergente, de una naturaleza muy especial para cubrir estos vacíos que están distribuidos entre los distintos niños que obviamente van a tener mayores dificultades, y entonces hay que fortalecer partes de la tarea, aclarar algunos conceptos, replantear la tarea para que ellos puedan avanzar y ponerse al parejo con los compañeros más avanzados. Por eso dice en el siguiente párrafo, la especificación de objetivos concretos para el aprendizaje del estudiante ayudará a determinar el tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a utilizar en clase, mientras que las actividades definirán cómo comprobar si los objetivos de aprendizaje se han logrado. Ojo, porque esta cuestión es muy importante, entender la forma como están entrelazados estos tres momentos, ¿no? El autor del blog, de la página, ha insistido por lo menos en tres momentos que este es un asunto que está hilvanado, que está escalonado, que tiene el carácter de un sistema. Tú tienes objetivos claros, tú tienes actividades claras, y entonces tienes que hacer un feedback y comprobar que el proceso ha sido cubierto por todos y cada uno de los alumnos, cosa que queda en el plano de lo ideal, ¿no? Pero por supuesto nosotros sabemos por una experiencia y por sentido común, porque forma parte de la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje, que va a haber niños que presenten mayores dificultades, y entonces hay que cubrir estas necesidades trazando una estrategia muy especial para cubrir sus necesidades. Si vamos nosotros al segundo momento de la página, del link, de este espacio, de la propuesta de una planeación didáctica de clase, tenemos una segunda pregunta que es muy importante resolver. ¿En qué consiste una planeación didáctica? Y allí nos dice claramente que consiste en ayudar al docente, o sea, tiene el carácter de una herramienta que ayuda al docente a tener una idea clara del contenido que llevará a cabo durante la clase. Ojo con el concepto de contenido. Tú sabes el contenido que vas a enseñar, porque has pasado por un proceso escolar y de formación que le da claridad a los aspectos que tú vas a transmitir. Ojo, ¿no? Estamos en el nivel de la transmisión. Ahora, hay un segundo sentido del concepto de contenido, que es
cómo organizarlo de tal manera que se pueda entender su sistematicidad en el momento de la exposición. O sea, una cosa es que tú sepas y otra cosa es que tú sepas enseñar, que tú sepas comunicar y que tú sepas comprobar que ese contenido ha alcanzado un grado de comprensión y de representación mental el alumno que te está acompañando en una tarea. Ojo, ¿no? Por esos dos niveles de significado de la palabra contenido. Por eso es muy importante enfatizar en este renglón que dice hay que tener una idea clara del contenido. Porque tener una idea clara del contenido es, yo tengo dominio sobre el tema y entiendo que tiene que ver un poquito con la experiencia y con la claridad teórica y metodológica que posee el maestro para transmitirla de manera dosificada, organizada, ¿sí? De manera controlada para que el alumno vaya internándose poco a poco y comprenda el tema. Continúo. De esta forma podrá enseñar a los niños de manera organizada. Un plan de clase debe estar estructurado de la siguiente manera: objetivos, datos, contenido. En cuanto a los objetivos, este recurso permite que el alumno identifique cuál es el propósito de la clase y que pueda alcanzarlo durante la misma. Cada objetivo debe motivar al alumno a desarrollar sus capacidades y que éste comprenda la importancia de dicho plan. Otra vez volvemos a la noción de claridad en el contenido. Los objetivos tienen que ser claros para el maestro, pero también tienen que ser claros para los alumnos. Y nosotros podemos exponerlo de manera clara, de manera previa al inicio de la clase, y entonces decirle a los alumnos qué tipo de metas vamos a alcanzar, cuáles son los objetivos de este viaje que vamos a emprender juntos, para que ellos puedan ir identificando las partes del proceso y finalmente puedan registrar la meta una vez que la hayamos alcanzado, ¿no? Todo esto nos invita a pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso democrático y abierto, como un proceso transparente en el que nosotros negociamos y aclaramos el plan de viaje, la ruta que vamos a tener con nuestros alumnos. Esa es una cuestión paradigmática que es muy interesante cuando tú empiezas a estimular, a inducir la formación de una mente muy particular en los alumnos, que vayan registrando ellos mismos el proceso por el que van a ir transitando en el proceso de aprendizaje. En cuanto a los datos, dice este espacio, incluye la materia, nombre del docente a cargo, tema y fecha de inicio de clase, que es una cuestión protocolaria que es importante cubrir, ¿no?, en la formalidad. Contenido que se desarrollará de la clase. Dependerá del aprendizaje del alumno. Este lo demostrará con sus conocimientos llevándolo a cabo en un trabajo o prueba. En el contenido debe abarcar por lo menos 3 puntos básicos. Contenidos conceptuales, yo diría el conocimiento propiamente dicho. Estos ayudan al alumno a obtener conocimiento referente a conceptos o hechos, lo que lo motivará a usar su intelecto. En un segundo nivel, contenidos actitudinales, motiva al alumno a reflejar sus actitudes, normas y valores inculcados en casa. En un tercer nivel, contenidos procedimentales, estimula al alumno a desarrollar con mayor destreza el contenido. Para ello, debe hacer la actividad en clase y realizar algún procedimiento. Y ojo, todo esto desde un planteamiento horizontal, transparente, democrático, hay que enseñarlo a los alumnos. O sea, es muy importante que nosotros estemos gestionando junto con ellos el orden en el espacio de trabajo, el orden en el espacio común del salón y que nosotros estemos hablando también de una guía muy ceñida, junto con los alumnos para organizar su espacio de trabajo en términos de sus cuadernos limpios, sus lápices ordenados, porque todo esto va a tener un impacto interno sobre la conciencia misma
de los niños que nosotros estamos formando, ¿no? Es una cuestión que puede parecer superficial, que nosotros podemos poner en un falso debate si es necesario poner al mismo nivel que otros tipos de procesos, pero yo creo que es efectivamente un falso debate, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar a los alumnos a tener un orden, un control, un manejo del proceso, y todo esto es también contenido de aprendizaje. Bien, en cuanto a las estrategias didácticas, el docente debe tener la capacidad de dirigir la clase de manera que el alumno aprenda, y debe hacerlo de una forma fácil y entendible. Otra vez el concepto de claridad, que ya se nos está volviendo una noción clave aquí, ¿no? Actividades es lo que el alumno realizará. De esta manera demostrará al docente que ha comprendido la clase. Hay que describir las actividades y los pormenores de estas actividades en cada nivel en nuestra planeación. Otro punto importante, describir los recursos. Es lo que el docente utilizará para dar la clase como material didáctico. Hay que abundar allí. ¿Qué materiales y cómo se van a utilizar esos materiales? Otra cuestión que es difícil de estimar, aunque nosotros lo hacemos rápidamente porque decimos, bueno, si la clase dura 50 minutos, pues la estimación del tiempo es 50 minutos. En primer lugar, esto no es así, ¿no? Hay clases que duran varias sesiones. Y otra cosa, esas sesiones tienen momentos. Nosotros hay que proyectarnos un poquito hacia el futuro y tratar de cronometrar esto, al menos estipularlo en un plan y hablar de una introducción, de un desarrollo, de un momento de evaluación y un momento de conclusión, y entonces animarnos a ceñirnos a ese plan, porque todo esto involucra una observación muy interesante acerca de el proceso y el dominio que tengamos del mismo. Primero, podría pasar que no seamos tan duchos para estimar esta variable tiempo, pero con la experiencia nosotros vamos a ser más capaces, y esto va a ser fundamental para aprovechar nuestro tiempo y hacer una clase con un tiempo más controlado y efectivo. Y llega el momento de la evaluación. Las evaluaciones que se realicen durante la clase deben ser informadas en el plan de evaluación. Ojo, porque en cada uno de los momentos que está planteando aquí esta página nos dice hay que escribirlo, hay que hacerlo explícito, hay que compartirlo con los alumnos. Y ojo, porque esta parte es fundamental, esto de escribirlo, de hacerlo explícito y de comunicarlo y compartirlo entre los alumnos es lo que le va a dar su carácter instrumental a toda esta planeación, ¿no? Pasos para la preparación de una planeación didáctica. Cada paso va acompañado de una serie de preguntas destinadas a la reflexión y ayuda en el diseño de enseñanza y el aprendizaje de las actividades. Los objetivos de aprendizaje. El primer paso es determinar lo que quieres que tus estudiantes aprendan y sean capaces de hacer al final de la clase. Una cuestión que se dice muy fácilmente, pero que en los hechos es de la máxima relevancia y muy complicado de lograr, ¿no? Nosotros usualmente reducimos toda esta cuestión a el tema de la lección. Y aquí a continuación nos dice muy claramente que esto es una parte. No una parte pequeña, pero sí una parte de esta cuestión, ¿no? Dice, por ejemplo, para ayudarte a especificar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, responde a las siguientes preguntas. Y nosotros nos limitamos a resolver la primera. Y ni siquiera la planteamos como interrogante. Decimos, ¿cuál es el tema que va a la clase del día lunes? Y la anotamos allí. Y ojo, eso es quedarnos en la superficie del problema. Efectivamente, hay que resolver la pregunta, ¿cuál es el tema de la lección? Y la segunda pregunta, ¿qué quiero que los estudiantes aprendan? O sea, el tema va a ser ocasión para explicar otras cuestiones subordinadas
atadas semánticamente, conceptualmente al tema, pero hay que especificarlo. La tercera pregunta: ¿qué quiero que entiendan y sean capaces de hacer al final de la clase? Y por último, ¿qué quiero que se lleve de esta lección, en particular mi alumno? Una vez que expongas los objetivos de aprendizaje de la clase, continúa el documento, debes clasificarlos en función de su importancia. Este paso te preparará para la gestión del tiempo de clase y el logro de los objetivos de aprendizaje más importantes en caso de que estés presionado por el tiempo. Y más allá de la presión del tiempo, que efectivamente una clase bien ordenada demanda menos tiempo, o sea, haces un uso más efectivo, haces un uso más racional y aprovechas más el tiempo. Pero hay temas que ameritan que profundices, que ejemplifiques, que ilustres, que te extiendas en ciertos aspectos. Y entonces el tiempo puede irse acabando. Claro que si tú lo has proyectado para 2 sesiones, para 3 sesiones, y entonces tú puedes hacer un uso más productivo de tu tiempo. ¿De acuerdo? Pero esta variable del tiempo siempre tienes que tenerla muy, muy clara, ¿no? Hay otra cuestión. Despejar un concepto central va más allá de un asunto práctico. Es un asunto que tiene que ver con la naturaleza misma del conocimiento. Los seres humanos hemos jerarquizado los conceptos, hemos ido subordinando unos conceptos por mayor generalidad y otros conceptos los hemos subordinado por tener una mayor particularidad, por referirse a fenómenos más individuales, más específicos. Y entonces tenemos un auténtico castillo, una estructura de palabras. Y es así como hemos organizado nuestro conocimiento del mundo y de las cosas. O sea, es un orden que nosotros hemos ido construyendo a lo largo del proceso histórico y civilizatorio, y es a lo que llamamos conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de la practicidad y del aprovechamiento del tiempo que podemos alegar para hacer una planeación, es una cuestión más trascendente que eso, ¿no? Es que el conocimiento mismo tiene una forma. Y ojo, esta forma es arbitraria y no. O sea, es arbitraria en tanto que no tiene la forma de un objeto más allá del conocimiento mismo. Es parte de la racionalidad y la sistematicidad del conocimiento. Ahora, no es enteramente arbitrario, porque históricamente se ha ido construyendo a lo largo de un debate público, que es el debate de la ciencia. Entonces, sí es artificial en tanto que no encontramos un modelo así en la naturaleza, pero no es arbitrario y artificial en el sentido de que lo hemos construido históricamente los seres humanos en el proceso mismo del desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que trasciende el sentido práctico de la cuestión. Dice, una vez que expongas los objetivos de aprendizaje de la clase, debes clasificarlos en función de su importancia. Este paso te preparará para la gestión del tiempo de clase y el logro de los objetivos de aprendizaje más importantes en caso de que estés presionado por el tiempo. Considera las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los más importantes conceptos, ideas o habilidades que quiero que los estudiantes sean capaces de entender y aplicar? Insisto, esto es una cuestión que va más allá del tiempo y de su aprovechamiento. Hay conceptos que son más importantes porque son más generales y representan la base sobre la cual se va construyendo el conocimiento, y es decir, cómo se hilvana lógicamente un concepto con otro. ¿Por qué son importantes? Por su grado de generalidad, por su valor teórico. Si se me acabó el tiempo, ¿cuáles
no podrían omitirse, los que representan la base de ese conocimiento y que condicionan al resto de los conceptos para ser comprendidos de manera completa. Y a la inversa, ¿cuáles podría saltarse si está presionado por el tiempo? Pues los que son los que resultan más particulares, los que resultan ejemplos de los conceptos que hemos despejado. Así hemos organizado el conocimiento humano desde un punto de vista racional. Bien, ojo, ¿no? En el punto 2 tenemos desarrollar la introducción. Ahora que tienes tus objetivos de aprendizaje en orden de importancia, sigue el diseño de las actividades específicas que vas a utilizar para llevar a los estudiantes a entender y aplicar lo que han aprendido. Dado que vas a tener un cuerpo diverso de estudiantes con diferentes experiencias académicas y personales que pueden estar ya familiarizados con el tema, unos, que pueden no estar familiarizados con el tema, otros, es bueno comenzar con una pregunta o actividad para medir el conocimiento del sujeto o posiblemente sus nociones preconcebidas. Es una cuestión clave que le da al ambiente escolar un cariz, una calidad de diálogo, de horizontalidad, que es muy importante, ¿no? Hacer una pregunta que te permite explorar la forma como los alumnos pueden abonar, ¿no?, al comienzo de la clase, y que obviamente es un capital cultural que ellos ya tienen. Ello le va a permitir que otros alumnos se familiaricen, tomen antecedentes, tengan unos recursos a la mano para emprender el viaje, para el inicio. Por ejemplo, dice el documento, se puede hacer una encuesta sencilla. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de X o Y? Levante la mano si tiene algo que comentar. También puedes informarte de los antecedentes de tus estudiantes antes de la clase mediante el envío de una encuesta electrónica o pidiéndoles que escriban comentarios en tarjetas, tal manera que te permita conocer el terreno del cual partes. Esta información adicional puede ayudar a dar forma a la introducción, las actividades de aprendizaje, etc. Conocer el terreno sobre el cual vas a trabajar es muy importante, ¿no? Porque obviamente en la sinergia que tú vas a hacer en el decurso de la clase, te va a estar dando ideas, te va dando indicios de si puedes avanzar rápidamente porque hay un conocimiento previo que te lo facilita, o si tienes que detenerte y profundizar, trabajar en vertical para cubrir ciertos conocimientos previos básicos. Cuando tienes una idea de familiaridad de los estudiantes con el tema, también tendrás una idea en lo que debes centrarte. Claro. Desarrollar una introducción al tema creativo para estimular el interés y fomentar el pensamiento. Se puede utilizar una variedad de enfoques para involucrar a los estudiantes. Por ejemplo, anécdotas personales, acontecimientos históricos, el dilema a la reflexión, ejemplo del mundo real, cortos de videos, la aplicación de prácticas, preguntas de sondeo. Son muchas las modalidades en las que tú puedes introducir, como abrir el libro por primera vez de un tema y allegarte de la atención que puedan tener los alumnos con sus conocimientos previos en esa materia. Ahora, la cuestión es no usar estas actividades, estas mecánicas, estas dinámicas para perder el tiempo. Ojo, ¿no? Sí es muy interesante una anécdota, una experiencia, animar a los alumnos que platiquen desde su perspectiva qué es lo que conocen del tema, pero no perdamos el tiempo. No hay que simular. ¿De acuerdo? Hay que avanzar al siguiente paso, que es desglosar punto por punto el tema que vamos a abordar. Y ojo, porque ahí está una riqueza intelectual y de recursos también muy importante, ¿no?
Considera las siguientes preguntas al planificar la introducción. ¿Cómo puedo comprobar si los estudiantes saben o no saben nada sobre el tema? Ahí están algunos recursos que nos fueron recomendados. ¿Cuáles son algunas ideas comúnmente aceptadas o posiblemente las ideas falsas sobre este tema que los estudiantes podrían estar familiarizados? Ojo, ¿no? Que también puede ser un punto de partida. El conocimiento erróneo, el conocimiento sesgado, el conocimiento parcial que tengan los alumnos, porque hay un grado de debate allí que puede ser muy estimulante. ¿Qué voy a hacer para introducir el tema? Son cuestiones, ojo, que tenemos que definir en nuestra planeación. No llegar allí y decir, bueno, yo tengo un abanico de propuestas, de recursos, voy a ver cuál me sale de la manga. No. A ver, tenemos que hacer esto previamente. Nosotros tenemos que tener control sobre el proceso. Y el documento nos señala una y otra vez. Hay que hacer de la pluma, ¿sí? Hacer explícito el planteamiento, el proyecto de clase que tenemos y cuando nosotros nos presentemos allí, efectivamente darle la oportunidad a los alumnos de que participen, pero nosotros tenemos control sobre el marco general sobre el cual se va a desarrollar la actividad. Ojo con esto, ¿no? Planificar las actividades específicas de aprendizaje, el cuerpo principal de la lección. Preparar varias maneras diferentes de explicar el material, ejemplos de la vida real, analogías, visuales, etc. Tener recursos a la mano que estén dentro del plan para captar la atención de más estudiantes y atraer a diferentes estilos de aprendizaje. Al planear los ejemplos y actividades, debes estimar la cantidad de tiempo que gastas en cada uno. Construir en el transcurso la explicación o la discusión, sino también estar preparado para pasar rápidamente a diferentes aplicaciones o problemas, o identificar estrategias que ayuden a la comprensión. Ojo, cuidado con el azar. El azar está allí, hay que aprovecharlo y para eso hay que planear de manera muy abierta y de manera muy ambiciosa los aspectos que nosotros queremos cubrir, de tal manera que el azar pueda ser mediatizado y puesto en función de los objetivos de la clase, del objetivo y del conocimiento de los alumnos. Por eso aquí en este apartado nos dice esta página que nosotros tenemos que tener un abanico de recursos rico para afrontar las circunstancias y los tipos de aprendizaje que encontremos en nuestro salón de clase, que siempre son ricos y diversos. Estas preguntas podrían ayudar a diseñar las actividades de aprendizaje que vas a utilizar. ¿Qué voy a hacer para explicar el tema? ¿Qué voy a hacer para ilustrar el tema de una manera diferente? ¿Cómo se puede involucrar a los estudiantes en el tema? ¿Cuáles son algunos ejemplos de la vida real? ¿Analogías o situaciones relevantes que pueden ayudar a los estudiantes a entender el tema? ¿Cómo ayudarles a los estudiantes a comprender mejor el tema? Ojo, porque todo se trata de cómo profundizar, de cómo allanar el camino, cómo encontrar ejemplos que ilustren y que aclaren la cuestión. Y esto tiene que formar parte de la planeación y por eso les he comentado que hay que dotarnos de libros que nos expliquen y que nos ayuden a tener una calidad de recursos y una cantidad de recursos didácticos importante. Que nosotros tengamos allí en la bolsa, entiendas el símil, y que nosotros podamos sacar rápidamente y hacer un uso efectivo y productivo de esa estrategia didáctica. Punto 4. Plan para comprobar la comprensión. Ahora que has explicado el tema y se ilustra con ejemplos diferentes, es necesario comprobar la comprensión del estudiante. ¿Cómo vas a saber que los estudiantes están aprendiendo? Piensa acerca de las preguntas específicas que puedes hacer a los estudiantes con el fin de comprobar la comprensión.
anotarlas y luego parafrasear a ellos de modo que estás preparado para hacer las preguntas de diferentes maneras. Tratar de predecir las respuestas a tus preguntas. Decidir si deseas que los alumnos respondan de forma oral o por escrito. Puedes mirar algunas estrategias para ampliar el pensamiento del estudiante, para ayudarle a generar algunas ideas, y también puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas voy a pedir a los estudiantes para comprobar la comprensión? Este feedback es un momento muy especial de la clase y hay que conocerlo en sus partes y los recursos que nosotros podemos conocer para realizarlo de modo efectivo. Es una parte muy importante, ¿no?, que viene de la comprobación del grado de comprensión que alcanzaron los alumnos, que siempre es una orografía diversa de mentes que van a penetrar en distinto grado en un tema. Volviendo a mi lista de objetivos de aprendizaje, ¿cuáles actividades puedo hacer a los estudiantes para comprobar si cada uno ha logrado aprender algo? Y esto es muy importante. Fallamos mucho en ese momento de la evaluación. Es una evaluación que es como una especie de prueba, pero una prueba cauta, una prueba que tantea, una prueba discreta que te permite no tener una calificación como sentencia, no, es tener una alternativa como un auxilio, como una asistencia para aquellos alumnos que no están entendiendo del todo. Ojo con esta palabra. Se evalúa para fortalecer la ayuda que necesitan nuestros alumnos. En este momento nosotros no debemos de volvernos inquisidores. Tenemos que volvernos los terapeutas que remedian un problema de aprendizaje. Es una cuestión muy importante, ¿no? Una estrategia importante que también te ayudará con la gestión del tiempo es anticipar preguntas de los estudiantes. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes y nosotros podemos anticiparnos algunas preguntas referidas a su carácter, su perfil, el conocimiento que nosotros le atribuimos y que de manera consistente sabemos que por experiencias pasadas poseen. Al planear tu lección, decidir qué tipo de preguntas serán productivas para la discusión y qué preguntas podrían desviar la clase. Pensar y decidir sobre el equilibrio entre cubrir el contenido, la consecución de sus objetivos de aprendizaje y la garantía de que los estudiantes entiendan. Es muy importante tener este nivel de dominio de la clase porque muchas veces nos perdemos en la exposición. Hay alumnos que nos diluyen los centros de atención y si nosotros no tenemos bien organizada nuestra clase podemos perder completamente los objetivos. Cuidado con eso, porque cuando tú eres consciente de que has perdido tienes que saber remediar, volver atrás y tomar el curso de las acciones, ¿no? Punto 5. Desarrollar una conclusión y una vista previa. Ojo con esto, ¿no? Y sobre el material cubierto en clase con un resumen de los puntos principales de la lección. Así, tal cual, de modo evidente, de modo muy explícito, punto por punto. ¿Qué vimos primero? ¿Qué vimos después? ¿En qué ejemplos profundizamos? Y cómo esto nos da un panorama general del tema. Y escribirlo como si fuera un balance en un proceso, como si fuera nuestra bitácora de todos los puntos que fuimos tocando y que quede de manera allí escrita, visualizada para los estudiantes y que puedan anotarla, pero que sobre todo reflexionen sobre el proceso completo. Nos falta mucho este pautado en el inicio, en el desarrollo y en la conclusión. Y son momentos claves en el proceso de enseñanza. Y son momentos claves
en el momento de aprendizaje. Son reflexiones colectivas que van a garantizar la comprensión, el aprendizaje, el desarrollo mental de nuestros alumnos. Ojo, necesitamos pautar, ser muy ordenados en este aspecto. Y ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta la importancia clave de la planeación. Porque tú tienes dominio, tú tienes el control positivamente entendido. No es que seas un dictador, no es que seas un policía de la educación y que tengas que ceñirte a ese plan. No. Es que eres un buen capitán en un barco, en un viaje difícil que es aprender. Y que ante cada vicisitud tú tengas una alternativa, tengas la posibilidad de remediar, de paliar y de auxiliar a tus alumnos en el proceso complejo que es comprender la realidad, comprender el mundo, conocer cosas nuevas. Necesitamos tener esa bitácora de viaje, conocer nuestros mapas y nuestros instrumentos de navegación. Y uno de ellos importantísimo es la planeación, pues, de nuestra clase. Entonces necesitamos nosotros, al concluir, sacar este balance y hacerlo explícito, tocando los puntos principales de la lección. Dice, puedes revisar las respuestas de los estudiantes para medir su comprensión del tema y luego explicar más claramente la siguiente clase. Concluir la lección no solo con un resumen de los puntos principales, sino también por la vista previa de la próxima lección. Ojo, decirles cómo va a continuar esto en la siguiente sesión y que vayan viendo ya cómo se hilvana, cómo se conecta un punto con otro, un momento del viaje con la siguiente etapa del viaje. ¿Cómo funciona el tema con el que viene? Esta vista previa estimulará el interés de los estudiantes y les ayudará a conectar las diferentes ideas dentro de un contexto más amplio. Punto 6. Fíjense hasta qué grado hay que hacer explícito el camino que hemos transitado juntos. Crear una línea de tiempo realista en nuestra planeación. Una lista de los 10 objetivos de aprendizaje no es realista, por lo que reducir la lista a los 2 o 3 conceptos clave, ideas o habilidades que deseas que los estudiantes aprendan sería un modo más correcto y objetivo para planear. Los profesores también están de acuerdo en que a menudo tienen que ajustar su plan de clases durante la clase misma en función de lo que los estudiantes necesitan. Ojo, ¿no? Porque el plan de clase es un modelo cómodo. Esto quiere decir que acepta adecuaciones según las circunstancias. Por eso les decía que es un plan muy ambicioso, que tiene muchas especificaciones, ¿de acuerdo? Y de ahí su carácter instrumental, pero que la realidad es más compleja que todo plan. Y entonces tú tienes que tener la capacidad de adecuarla a las circunstancias, pero tener siempre visto la meta, los objetivos que tú tienes planteados. La lista de objetivos de aprendizaje priorizados te ayudará a tomar decisiones sobre el terreno y ajustar el plan de clase según sea necesario. Tener ejemplos adicionales o actividades alternativas también permitirá ser flexible. Ojo con esta paradoja. Tener ejemplos adicionales o actividades alternativas también permitirá ser flexible. Y yo podría decir más. Tener la ambición de controlar, de tener expuesto de manera explícita una riqueza de aspectos de la clase, te permitirá poner en función de los objetivos cualquier hecho que no hayas considerado. El azar también puede ir subordinándose al plan si tienes más aspectos cubiertos. Una línea de tiempo realista reflejará tu flexibilidad y capacidad de adaptarte al entorno específico en el aula. He aquí algunas estrategias para la creación de una línea de tiempo realista. O sea,
una línea en la que tú vas haciendo explícito cómo vas a abrir, cómo vas a desarrollar la clase, cómo vas a concluir y cómo va a continuar con la siguiente clase. Primer punto, estimar la cantidad de tiempo de cada una de las actividades. A continuación, planificar un tiempo extra para cada una. Punto 2. Cuando prepares tu plan de clase, al lado de cada actividad, indica la cantidad de tiempo que esperas tomará. Esto te forzará un poco, ¿sí?, a ceñirte al tiempo, ocupar bien y aprovechar el tiempo que siempre es limitado para una clase. Pero además te ayudará, te animará a ser una persona más formal, un maestro más organizado, un maestro que tiene su planeación, que sabe ceñirse a esa planeación y que por ende va muy organizado a cumplir el plan del viaje. Punto 4. Planificar una actividad adicional o pregunta de discusión en caso de que haya tiempo. Un debate breve, enriquecedor, siempre es importante, ¿no? Ser flexible. Estar listo para ajustar el plan de lección a las necesidades de los estudiantes y centrarse en lo que parece ser más productivo en lugar de cumplir con el plan original. ¿De acuerdo? Bien, acá hay un ejemplo de plan de clases, pero yo lo dejaré hasta aquí. Solamente quiero tomarme un tiempo para que, desplazándome por la página, ustedes puedan verificar que efectivamente, si tú vas a este espacio, pones allí tu dirección de correo electrónico y entonces podrás obtener material didáctico gratis. No sé si cada día, no sé si cada semana, porque yo me acabo de registrar ahora que conocí la página hace unos días, buscando material para exponérselo a ustedes. Y bueno, me parece que es muy interesante, muy práctico, muy claro y quería compartírselos, ¿no? Adicionalmente nos hacen un regalo allí periódicamente, que es el material que nosotros podemos llevar a nuestra clase, siempre por supuesto haciendo las adecuaciones necesarias. Si tienen un grado de aplicabilidad universal los ejercicios y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, sí, yo estoy seguro que sí, pero siempre necesitará adecuaciones por el nivel o por el tema, ¿no? O por el perfil que nosotros tenemos en nuestro salón de clase. Pasa una cosa maravillosa y yo creo que es una cuestión muy difícil de abordar y de explicar, que es cómo se forma la identidad de un grupo. O sea, eso está relacionado con un asunto muy complejo y interesante de la naturaleza humana, la naturaleza de los grupos que nosotros vamos formando con otros y que tiene que ver con el hecho de que la matemática humana implica que el todo es más que la suma de las partes. O sea que nosotros somos de un modo cuando participamos en un grupo y somos de otro modo cuando nos integramos a otro en distintas circunstancias. Y entonces le vamos dando nosotros todos juntos un cariz, un carácter, una identidad particular. Y entonces el maestro lo sabe, lo percibe, es un sensor muy fino que va identificando la naturaleza del grupo al que va a impartir. Por eso no puedes hacer la misma clase en distintos grupos y obtener los mismos resultados. No, porque lo definitivo, lo decisivo allí es el proceso de interacción mismo subsumido en la identidad del grupo. Es importante por eso conocer un abanico de técnicas y tener una sensibilidad y una empatía para conocer justamente ese carácter del grupo, esa identidad, y actuar en consecuencia, ser muy coherente. ¿De acuerdo? Hay que conocer a nuestro grupo, hay que llevarlo un pasito más
en la escala del conocimiento. Hay que acompañarlo siempre. Otra manera de hablar de la educación es hablar de ayuda, de asistencia, de gestos solidarios. El maestro tiene que ser muy sensible en ese sentido, ayudar a los que se rezagan, ayudar a los que tienen un hándicap, integrar al grupo y qué mejor, hacer que todos vayan haciéndose sensibles, también solidarios para ayudar al resto de sus compañeros. Nosotros, los seres humanos, nos hemos hecho gigantes porque tenemos ese grado de sensibilidad y de solidaridad para animar a otros a alcanzar nuevos niveles, ¿no?, de comprensión. Eso es lo que hace noble a la educación y eso es lo que le da toda su nobleza, insisto, al papel del maestro en la sociedad. Con esto cumplo el propósito de mi clase, mostrarles esta página. Espero que puedan leerla y releerla, encontrar algunos conceptos que les parezcan interesantes y profundizar, hacer el corte transversal y empezar a profundizar en cada uno de los momentos que están señalados aquí. Me parece que es buena como material por su claridad, por su sencillez y por su grado de practicidad. Y eso es todo. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Es un momento para guardar, para cuidarse, porque cuidándote a ti, pues cuidas a los tuyos, ¿no? Un abrazo y hasta pronto.